6 minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de abrir la primera entrevista de la jornada y recibir al economista, gerente senior de CPA Ferrer, a Nicolás Ichevsky, para hablar del dólar. Ha sido noticia la suba en los últimos días, se acerca a 45 pesos al público. Bueno, ¿qué explica esta suba? ¿Qué consecuencias puede tener en el bolsillo de los uruguayos? Algunas de las preguntas que le haremos a Ichevsky. Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, ¿qué explica esta suba que está vinculada a decisiones de Estados Unidos, pero también a medidas que puede o no tomar Uruguay? A ver, en general, quizá a veces solemos pensar que cuando sube el dólar en Uruguay es porque está pasando algo en Uruguay y eso ocurre en la minoría de las veces. Muchas veces el dólar no solo se mueve en el mundo por lo que ocurre en Estados Unidos, sino por factores que ocurren en el resto del mundo, sí. Y este es un poco el caso, ¿no? A ver, si recordamos, después de 2 años de alta inflación y suba de tasas muy rápido en Estados Unidos, 2022, 2023, a mediados de este año, con la inflación ya un poco bajo control, los agentes percibieron de que la Fed comenzaría a bajar las tasas, ¿sí? Tasas de interés en Estados Unidos más bajas. Uno diría, bueno, es menos ventajoso tener un bono en Estados Unidos, es más ventajoso invertir en otro país, debilitan al tipo de cambio, al dólar a nivel global. Y eso efectivamente ocurrió en septiembre. En septiembre la Fed por primera vez bajó la tasa de interés, luego la volvió a bajar en octubre. Y ese periodo, o sea, julio a septiembre, principios de octubre, fue un periodo en donde el dólar se debilitó a nivel global un 4 o 5%. ¿Qué pasó en Uruguay? En Uruguay subió de 40 a 41 en el medio del debate por el plebiscito de la Seguridad Social. Eso es un poco de historia pasada. Ahora, ¿qué cambió en el último mes? Que es un poco lo que explica el rally del dólar en Uruguay y a nivel global. Bueno, el triunfo de Trump, uno diría, ¿por qué un gobierno de Trump fortalece el dólar? Y bueno, el gobierno de Trump, si bien todavía no asumió, está apalancado en, por un lado, estímulos fiscales en forma de reducción de impuestos, y por otro lado, aranceles en forma de proteccionismo, de proteger la balanza comercial de Estados Unidos. ¿Y qué implica esto? Bueno, por un lado, con una economía creciendo, ser expansivo y gastar más puede sobrerecalentar la economía y generar presiones de precios. Y por otro lado, los aranceles pueden generar en el corto plazo aumento de precios, ¿no? O sea, si mañana determinado producto importado ahora lo importás con un arancel, es más caro. Entonces, esas presiones subyacentes en materia de inflación que podrían ocurrir y materializarse en caso de que Trump efectivamente aplique estas tarifas, estas políticas, son lo que han generado una sensación de que el proceso de reducción de tasas de interés en los Estados Unidos, conforme venía ocurriendo, será más lento que lo que preveíamos hace 3-4 meses. Entonces, en definitiva, eso es uno de los factores clave que está detrás del fortalecimiento del dólar. Al mismo tiempo, tenemos una economía china relativamente débil y eventualmente víctima de estas o el objetivo de estas políticas proteccionistas. Entonces, menos crecimiento de China en general también debilita el yuan, debilita los precios de los commodities, y eso es un combo también negativo para las economías emergentes, y Uruguay es el caso, los típicos exportadores de commodities. Entonces, en definitiva, la perspectiva de una reducción de tasas más lenta y de cierta debilidad a nivel del crecimiento global, ¿sí? Menos comercio, menos crecimiento, es lo que ha fortalecido el dólar a nivel global, más allá de que después hay situaciones puntuales en países de la región, obviamente. Ahora, Nicolás, perdón, la tendencia es a que se acentúe esto todavía más, que se mantenga, que pueda ir variando. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, creo que ahí hay que tener en cuenta 2 factores adicionales. En primer lugar, en la región, Brasil suele ser, el real, suele ser una moneda relevante para Uruguay por la cercanía, obviamente, por la dimensión de Brasil al lado nuestro, pero porque es un socio relevante en materia de intercambio de bienes. Y Brasil, además de sufrir estos problemas, o además de verse afectado por estos factores que yo comentaba, está en medio de un deterioro de su escenario macroeconómico, fundamentalmente porque hay incertidumbre fiscal, ¿sí? Brasil tiene un déficit fiscal elevado y las perspectivas de que eso se corrija, los anuncios que ha hecho el ministro de Economía no han tranquilizado a los mercados, si se quiere, y el real ha subido bastante más de lo que subió el peso en Uruguay. Pensemos que el real pasó de algo menos de 5 reales por dólar a principios de año a 6.10 que está hoy. Eso es una suba de 25%. ¿Sí? O sea, el real se ha debilitado mucho, Brasil se ha abaratado mucho, y eso es un factor adicional que
va a seguir arriba de la mesa en el corto plazo. Y lo otro importante tener en cuenta es que Uruguay venía caro en dólares, ¿no? O sea, esto que veníamos hablando, quizás no tanto este año, pero sí en 2023, de, bueno, el mal llamado atraso cambiario, en definitiva, veníamos a contrapelo de lo que era la región, ¿sí? Con un dólar en Uruguay bastante chato, o sea, el peso uruguayo apreciado. Entonces, este escenario más adverso nos agarra, si se quiere, caros en dólares, y eso obviamente da cierto margen para que el peso se debilite en Uruguay o para que el dólar se siga fortaleciendo en Uruguay. ¿Cuánto más? Bueno, a ver, eso es difícil de saber, pero es cierto, pero sí parece poco probable que vaya a haber una reversión en el corto plazo en la medida en que no haya cambios significativos en las políticas que eventualmente desplegaría el gobierno de Trump. ¿Está mal valorar que nos debería preocupar un poco más lo que está pasando en Brasil con este déficit y el abaratamiento de Brasil que lo que suceda con el dólar, que es una situación, como tú explicabas, más global y sobre el cual prácticamente no hay mayor poder de incidencia, más allá de que, yo qué sé, las empresas públicas puedan participar más en el mercado, más o menos eso? ¿Deberíamos poner más el foco en Brasil que en la divisa norteamericana? Bueno, a ver, lo que ocurre con Brasil es algo inverso a lo que, si se quiere, Argentina y Brasil revirtieron sus roles o invirtieron sus roles este año respecto al año pasado. O sea, hoy quizá esta corrección del dólar en Uruguay, que no ocurrió en Argentina, o sea, Argentina se fortaleció mucho, nos ha ganado en cierta forma, hemos ganado competitividad con Estados Unidos y con Argentina, ¿sí? Eso probablemente sea bueno para la exportación de servicios en forma de turismo o de servicios no tradicionales, software, etcétera. Con Brasil claramente es importante y incluso si el dólar no se hubiese fortalecido en el mundo y solo si solo se hubiese fortalecido en Brasil, estaríamos también ante un problema de competitividad, no solo en la frontera, sino también, por como te comentaba, a diferencia de Argentina, Brasil sí es un socio muy relevante en el intercambio de bienes. Por eso. Y nuestras exportaciones se encarecen y las importaciones de Brasil se abaratan. También puede afectar al turismo, ¿no? Que es algo muy importante para Uruguay. Es un destino, si se quiere, que compite con nosotros, más allá de que puede haber diferentes segmentos, y que probablemente parte del incremento de los flujos turísticos de Argentina hacia la región terminen en Brasil y no en Uruguay, porque Brasil está muy barato. Claro, incluso turismo de Uruguay que vaya a Brasil. Y bueno, probablemente sí. Y a nosotros, a Uruguay, digamos, señalábamos algunos aspectos negativos, ¿cuáles son los positivos, no? El sector exportador siempre pide un dólar más fuerte, más alto, eso puede ser positivo. ¿Qué podría pasar con la inflación también, que es algo que venía muy controlado en Uruguay? Bueno, a ver, con la inflación obviamente el dólar afecta de forma directa a algunos bienes, por ejemplo, el precio del auto. En la medida que sube el dólar, sube el precio del auto y eso se traslada directamente a la inflación. Combustible eventualmente también. Combustibles eventualmente también. Ahí hay que también tener en cuenta la evolución del precio del petróleo, ¿sí? Pero en cualquier caso, la inflación, el componente transable de la inflación, que había sido uno de los factores que había incidido a la baja en la inflación, o sea, pensemos que luego de la guerra con Rusia y Ucrania, que los precios se dispararon, los precios de commodities, ¿sí? La reversión de ese fenómeno y la caída del dólar en Uruguay había puesto el componente transable de la inflación, que es básicamente la mitad de la canasta, ¿sí? En niveles de 2-3%. O sea, era una inflación bastante más baja que el dato efectivo de inflación. Y eso ya se ha comenzado a revertir y probablemente en 2025 convivamos con niveles de inflación más parejos entre las diferentes categorías. O sea, la inflación transable se va a acercar al 4,5%, 5%, 6%. Y en el global vamos a tener una tasa de inflación más cercana al techo del rango meta que al 5% quizá, que es los niveles que tenemos hoy. Está claro que para el gobierno electo se le va a complicar un poquitito más, si el dólar sigue esta tendencia al alza, mantener sobre justamente el rango meta la inflación. Bueno, probablemente sí. A ver, en la medida que se consolide este nivel de tipo de cambio más alto y se traslade a precios, probablemente el Banco Central tenga que tomar decisiones en materia de tasa de interés si efectivamente la inflación comienza
acercarse al techo del rango meta o eventualmente lo supera. Tampoco tiene mucho margen. Bueno, a ver... más allá de operar sobre justamente las tasas de interés, la participación eventualmente de las empresas en el mercado, pero no mucho más. Todavía tenemos que ver un poco cuál es el nuevo directorio y cuáles son los nuevos, las nuevas herramientas o no que va a desplegar el próximo directorio. O sea, recordemos que en marzo va a cambiar el directorio del Banco Central. Creo que también, si bien esto parece negativo, también es cierto que esta suba del tipo de cambio le quita cierta presión al problema del atraso cambiario o de la ecuación del sector exportador. Más allá de que si el dólar sube en todo el mundo, no es que seamos más competitivos, pero quizá cuando uno lo ve más en términos nominales, bueno, es un problema que se enfría un poco, más allá de que todavía tenemos... si se quiere, el tipo de cambio todavía está caro en relación a sus fundamentos, ¿no? Pensemos que hace 44 estuvo hace ya 2 años y hoy está 44 y hubo inflación en ese momento. Y sí es cierto, el otro factor relevante, como comentaba, es que a diferencia de las exportaciones de bienes, que quizás se ven más afectadas por la diferencia por la debilidad de China o por el abaratamiento de Brasil, los sectores exportadores de servicios, el turismo y los servicios no tradicionales, que tienen como destino el turismo Argentina y los servicios no tradicionales en general Estados Unidos, sí tienen una mejora en su ecuación de costos. ¿Crees que el dólar pueda llegar a alcanzar los casi 50 pesos sobre finales de 2020? Ya estamos en diciembre, pero se habló mucho de lo que podría suceder post periodo electoral, el cambio de gobierno, nuevas autoridades. ¿Puede llegar a los 48, por ejemplo? ¿Cuándo? Y a finales de diciembre, por ejemplo. Creo que es poco probable, ahora sube a 48 y el tape, pero... No, pero con todos estos factores sobre la mesa, ¿no? En la medida que ya la depreciación del peso fue significativa en este último mes, sí, yo creo que a 48 estamos hablando de casi un 10% adicional. No está en el radar de los agentes y de los analistas que el dólar llegue a 48 en los próximos meses. Para eso debería ocurrir algo distorsivo a nivel global en materia de políticas de Trump, y no creo que eso esté arriba de la mesa, y tampoco creo que en materia doméstica haya factores que puedan hacer que el dólar vaya en esa dirección. Me refiero a anuncios de políticas o designaciones, y me parece que no viene por ahí. Aquello que se mencionaba hace algunos meses con la inflación tan controlada de una posibilidad de desindexar la evolución salarial, medio que se fuma, ¿no? Bueno, no necesariamente. En la medida que las expectativas de inflación y la política del Banco Central sea creíble, es posible, porque en definitiva la indexación es un fenómeno que responde a incertidumbre sobre los niveles de inflación y a tasas de inflación elevadas, ¿sí? Si el nuevo si las nuevas autoridades del Banco Central son claras y su política, más allá de lo que digan, si efectivamente la inflación se acerca del 6% y eventualmente la política monetaria se vuelve más restrictiva para justamente mantener las expectativas de inflación bajo control, yo creo que es posible. El desafío es justamente alinear la política fiscal y el gasto público, la variación del gasto público, la magnitud de los incrementos salariales, y obviamente la política monetaria. O sea, si uno logra alinear esos objetivos, no es inviable pensar en desindexar parte de la economía, no solo de los salarios, ¿no? O sea, pensemos que los salarios están indexados, pero hay muchos contratos entre privados que también están indexados, pero claramente es algo que requiere de coordinación. Le pregunto al gerente senior CPA Ferrer, ¿qué economía recibe Yamandu Orsi y cuáles son los principales desafíos del presidente electo? Bueno, el principal desafío probablemente, y es un poco un cliché, pero es volver a crecer a tasas superiores por lo menos al 2%, ¿sí? Si bien el consenso es que el potencial de crecimiento de Uruguay es 2,5%, ¿sí?
hace 10 años que crecemos a un 1%, ¿sí? Y en ese contexto, además, si uno mira hacia adelante, el escenario internacional no es de bonanza y de tasas de crecimiento muy elevadas. Entonces, para lograr crecer más, va a haber que introducir reformas en Uruguay que permitan ser más competitivos. Por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, hay una buena parte de, si se quiere, distorsiones a nivel de subsidios cruzados, ineficiencias en el sector no transable que hacen que la producción del sector exportador sea más ineficiente o más costosa. Creo que ahí hay bastante para trabajar. Típicamente el caso de los combustibles es uno que este gobierno intentó resolver y fue más complejo de lo que terminó siendo bastante más complejo de lo que parecía. ¿La importación, por ejemplo? La importación, o por lo menos tenemos en los precios de los combustibles, tenemos subsidios al gasoil, tenemos subsidios implícitos al Portland, o sea, tenemos un gran tipo de cosas que, más allá de la importación o no, distorsionan los precios. Y creo que eso es un capítulo importante. Y claramente el otro, si se quiere, el otro desafío que está muy vinculado a es mejorar o incidir efectivamente en los niveles de pobreza o en los niveles, el conjunto de la población vulnerable, que no es solo la que está por debajo de la línea de pobreza. Pensemos que tenemos trabajadores informales, trabajadores con bajos salarios, tenemos personas viviendo en asentamientos, o sea, ese grueso de 500.000, 600.000 personas requieren de transferencias en muchos casos, requieren de políticas activas de empleo, que obviamente van a requerir de recursos, y esos recursos, en ausencia de espacio para subir impuestos, van a tener que surgir de, efectivamente, crecer más, o, si se quiere, o de una combinación de crecer más y de reasignar el gasto, ¿sí? Claro. O sea, en definitiva, ese es el principal desafío, y es desafiante justamente porque el escenario internacional no va a ser favorable como 2005-2014. Eso en cuanto a los desafíos, ¿y cómo recibe la economía, Orsi? Bueno, la economía, como comentaba, si se quiere, la mirada corta, o sea, si miramos el último año, es una economía que viene de rebotar y de crecer a una tasa significativamente más alta de lo que de este 1%, ¿sí? O sea, este año vamos a probablemente crecer en el entorno del 3%, quizá alguna décima más, con salarios y empleo recuperándose del shock de precios de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también del impacto de la pandemia. Pero cuando uno mira más, da un paso atrás y mira, es lo que te comentaba, venimos creciendo poco hace bastante tiempo, y creo que ese es el principal riesgo en materia de satisfacción o no eventual de la población en cuanto al próximo periodo de gobierno. O sea, veo difícil que creciendo el 1% este gobierno pueda cumplir sus objetivos. Para eso necesita crecer más, y creo que eso lo tiene claro todo el mundo. Para crecer más siempre se habla que es necesaria la inversión. Tú mencionabas algunas herramientas como por ejemplo ajustar costos. Inversión, ¿qué debería modificar el gobierno electo para propiciar la llegada de inversiones? Bueno, en parte es un poco esto de quitarle o si se quiere, reducir ineficiencias del sector no transable que terminan en el sector transable. Pero luego la inversión en Uruguay en los últimos 10 años se ha caracterizado básicamente por proyectos grandes, ¿sí? O sea, pensemos en la tercera planta de celulosa, pensemos en las eventuales inversiones vinculadas al hidrógeno verde. O sea, es un capítulo relevante, es ese, ¿sí? Y creo que el principal activo en materia de atraer inversiones en Uruguay ha sido el respeto por las reglas de juego, ¿sí? Y la credibilidad de que si uno invierte acá, más allá de que la tasa de rentabilidad es baja, porque somos una economía chica, etcétera, son inversiones seguras. Y creo que eso es un poco del escenario corto, ¿no? O sea, en definitiva, pensando más cómo atraer inversión de acá a 10 años, y ahí hay temas de capital humano, temas de infraestructura, o sea, necesitamos
la infraestructura en Montevideo. O sea, Uruguay requiere todavía de inversiones necesarias y creo que cada vez va a ser más necesario atender a este conjunto de porque en definitiva este conjunto, el 20% de menores de 15 años hoy que está por debajo de la línea de pobreza, en 10 años van a ser la fuerza de trabajo y creo que ahí es donde hay que apuntar para que efectivamente haya mano de obra y mano de obra de mejor calidad en un futuro. Nicolás, pensando en los anuncios que se hicieron durante estos últimos días, el acuerdo famoso Unión Europea-Mercosur, que parece prácticamente un hecho, más allá de todo el tiempo que pueda llevar ahora la traducción y el análisis en lo parlamentario, ¿puede ser un atractivo también para las inversiones, para la llegada de inversiones a nuestro país? A ver, yo no tengo tan claro qué tan factible es o no que se apruebe el tratado a nivel de parlamentos en Europa, ¿sí? Recordemos que en 2019 transitamos una situación similar a esta, ¿sí? Y luego no se terminó aprobando. Pero obviamente es algo positivo para Uruguay, porque Uruguay, por su escala, necesita, para crecer, para que si uno quiere reducir costos teniendo una escala más grande, ¿sí? O sea, soy una fábrica y quiero fabricar más, o soy un exportador y quiero exportar más y así reducir mis costos fijos. Por el tamaño de nuestro mercado, no hay otra alternativa que no sea abriéndonos hacia afuera. Y eso también hace que las empresas acá busquen ser más competitivas porque tienen la competencia externa. Entonces, creo que eso es positivo y creo que sería una muy buena noticia que se confirmara, más allá de que todavía probablemente queden un par de años para que se materialice. Pensando en los desafíos también y viendo cómo está la economía hoy, los impactos que puede tener todo esto que analizamos, siguiendo también, ahora viene Diego Boal para hablar acerca del censo y todo lo que puede generar a partir de esos datos la política pública del próximo gobierno. ¿Es viable ese planteo que hace el Frente Amplio para el próximo periodo de bajar la edad jubilatoria, por ejemplo? Bueno, es una pregunta que encierra algo que, a ver... Pienso porque los datos son si uno lo plantea, ¿no? en términos, si se quiere, dado que los años de aporte son los mismos, dado que la tasa de aportes no se ha hablado de cambiarla, ¿sí? Dado que la tasa de reemplazo es 45% que uno cobra sobre el promedio de salarios, es el mismo, si yo vivo más años, voy a tener que subir, no queda otra alternativa que o subir la edad jubilatoria o volcar más subsidios al sistema de pensiones. Si por alguna razón, en vez de... por ejemplo, si no queremos volcar más subsidios porque queremos destinarlo a políticas de primera infancia o a lo que fuere, queremos jubilarnos antes y dado que vamos a vivir más tiempo, probablemente ello tenga que ocurrir con una tasa de reemplazo menor. Y uno diría, bueno, te querés jubilar a los 60 años, bueno, jubilate con, en vez de 45%, 42%. Estoy poniendo números como ejemplo, no es que estén analizados. En ese marco sí podría darse y intentando ser lo más neutro en términos fiscales, es decir, no generando necesidades de más subsidios al sistema, que hoy ya hay 4.000 millones de dólares por año que van del IVA y de otras tasas que van... Te jubilás pero con menos plata. Si te querés jubilar antes, en el fondo uno debería decir, bueno, más o menos este fue tu ahorro a lo largo de tu vida, vas a vivir 20 años porque te querés jubilar a los 65, tu jubilación es esta, vas a vivir 25 años jubilado porque te querés jubilar a los 60 y bueno, tenés que dividirlo entre 25 años, a grandes rasgos. No sé si eso es lo que está manejándose, eso, ¿no? Lo desconozco. Creo que veo poco probable que haya cambios significativos a nivel de la seguridad social, más allá de retoques o ajustes de cosas que no se discutieron, por ejemplo, algunos temas vinculados al financiamiento, justamente porque si mañana, por ejemplo, 60 es un número ciertamente arbitrario, ¿no? Pero si mañana yo vengo y digo, no, bajemos la edad de jubilación a 55, lo que va a ocurrir es que el déficit fiscal proyectado va a ser mayor, la confianza en el peso uruguayo, en la deuda uruguaya va a ser menor y en cierta forma estoy eligiendo gastar o alocar recursos ahí. Y perfectamente uno podría decir, bueno, ¿querés gastar más recursos? Gastarlos en otro lado y arriesgar en todo caso
construyendo rutas, generando más transferencias y si se quiere, es una o la otra. O sea, en definitiva no veo mucho espacio para cambios radicales, porque no creo que esté en los planes del próximo gobierno deteriorar la confianza en materia económica. Muchas gracias por estos minutos, Nicolás. No, gracias a ustedes.